Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Comencemos. Como saben, el domingo en la zona de miembros hablé por varios minutos sobre el ataque por 3 drones a la planta nuclear de Zaporizhia, que fue durante ese día domingo la noticia más importante que inundó los medios noticiosos. El gobierno de Ucrania catalogó como falsas las acusaciones de Rusia de que dichos drones habían sido disparados por Ucrania contra el complejo de reactores nucleares. La Organización Internacional de Energía Atómica no asignó culpas y se limitó a exponer el peligro que representan estos ataques a una instalación nuclear. Yo lo que voy a añadir a lo que dije ayer y lo que les quiero decir a ustedes en el día de hoy es que en la década de los años 1970 tuve un profesor llamado el Dr. Peraza, que tenía un doctorado en energía nuclear, y él nos explicó de que estos reactores nucleares estaban diseñados de una manera que podían sobrevivir el impacto de un avión 747, que en aquel entonces era el avión más grande de pasajeros que estaba en servicio. También se han hecho pruebas por parte de los Estados Unidos estrellando un avión F-4 contra un reactor nuclear, donde el avión F-4 de combate quedó pulverizado y el reactor quedó intacto. Así que usted puede estar tranquilo, ya que unos droncitos no pueden destruir un reactor nuclear. Para eso necesitan misiles y poderosas bombas con la potencia y energía de destruir un búnker o una instalación altamente fortificada. Que yo recuerde, la única nación que ha destruido un reactor, y aclaro que estamos hablando de un reactor y no de 6 reactores como los de Zaporizhia, fue, por ejemplo, el ataque de Israel contra el reactor nuclear de Irak en el año 1981, donde 8 aviones F-16 con 2 bombas M84 de 2.000 libras cada una se utilizaron para destruir el reactor de Saddam Hussein, para paralizar su programa nuclear en lo que se llamó la Operación Ópera. Así que 32.000 libras de explosivos se utilizaron para destruir un solo reactor, llamado el reactor Osiris, manufacturado por Francia. Usando matemáticas de primer grado, un dron Shahed utilizado por Rusia en Ucrania solo puede llevar una carga explosiva de hasta 110 libras. Así que Israel hubiera necesitado enviar 290 drones Shahed para destruir el reactor Osiris. Sobre este ataque al complejo nuclear de Zaporizhia, uno se tiene que preguntar, ¿quién es el que se beneficia? Yo creo que la contestación se cae de la mata, ya que Rusia inmediatamente acusó a Ucrania solicitando sanciones contra Ucrania, donde a Rusia le conviene crear antipatía y desconfianza entre el occidente y el gobierno de Ucrania. En otras noticias relacionadas con Ucrania, Rusia continúa intensificando sus ataques contra la ciudad de Kharkiv, la segunda más grande de Ucrania, que está muy próxima a la frontera de Rusia. En los últimos ataques, por lo menos 7 personas murieron en zonas residenciales bajo ataques con drones rusos. Al mismo tiempo, el presidente Volodymyr Zelensky advirtió que Ucrania pronto podría quedarse sin misiles de defensa aérea, donde tenemos que hacer la aseveración de que Israel está teniendo una gran demanda de este tipo de armamento y por ende afecta el inventario disponible que se le puede dar a Ucrania. El planteamiento del presidente Zelensky es que su reserva de misiles antiaéreos se agota rápidamente debido a que Rusia está incrementando sus ataques aéreos contra ciudades ucranianas.
Recordemos que todavía la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, está renuente a darle más ayuda a Ucrania, donde no podemos olvidar que debido a la politiquería, donde sería a favor del presidente Biden continuar ayudando a Ucrania, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes se va a inclinar a no tomar una decisión política que, a mi entender, no será favorable para el presidente Biden en este año electoral. En el escenario de la Franja de Gaza, el primer ministro Benjamín Netanyahu, según prensa asociada, en un mensaje videograbado expresó que la ofensiva para tomar el control de la ciudad de Rafah es un hecho y que la operación militar ya tiene una fecha, mientras que concurrentemente continúan las negociaciones para llegar por lo menos a una tregua temporal en esta crisis bélica. Como saben, el ejército de Israel se retiró no solamente de las ruinas que dejaron en el hospital de Al-Shifa, sino también de la ciudad de Khan Younis, donde se interpreta que esta retirada es simplemente para reorganizarse y prepararse para el asalto a la ciudad de Rafah, donde, como les he mencionado en muchas ocasiones anteriormente, no hay señales de que se estén construyendo las alegadas islas para refugiados, que verdaderamente son campamentos al aire libre en terrenos desérticos en la Franja de Gaza para los habitantes de Rafah, y por ende, como no se han preparado estas islas de refugiados, este asalto se perfila que se va a realizar contra una ciudad repleta de civiles palestinos, que, como ha dicho las Naciones Unidas y otras agencias de derechos humanos, se van a suscitar miles de muertes cuando empiece el ataque por las Fuerzas Armadas de Israel. Concurrentemente, las protestas en Israel contra el gobierno de Netanyahu continúan, donde alegan que más de 100.000 manifestantes protestaron exigiendo nuevas elecciones en Israel y que se concrete un acuerdo para liberar a los rehenes que quedan bajo la custodia de los combatientes de Hamas. Moviéndonos a Europa, el país de Austria se enfrenta a su mayor escándalo de espionaje en muchas décadas, con la detención de un ex oficial de inteligencia, donde sale a la luz pública evidencia de una extensa infiltración de espías rusos, una supervisión ineficiente por parte del gobierno y una trama de una película de Hollywood. El señor Egisto Ott fue arrestado el día 29 de marzo, donde prensa asociada pudo obtener una copia del pliego acusatorio de 86 páginas, donde se alega, entre muchas otras cosas, que le entregó datos de teléfonos celulares de altos funcionarios austriacos a la inteligencia rusa y ayudó a planear un robo en un apartamento de un destacado periodista después de su asesinato ordenado por Rusia en Alemania. Egisto es sospechoso de haber proporcionado información extremadamente sensitiva al señor Jan Marsalek, prófugo de la ley, buscado bajo la sospecha de fraude que causó el colapso en el año 2020 de una empresa de pagos llamada Wirecard, donde él era el director de operaciones. O sea que estamos hablando de una empresa similar a PayPal. Además, existe evidencia de que Marsalek está directamente vinculado con la agencia de inteligencia rusa, conocida como la FSB, que es la KGB moderna. Hablando de espionaje a nivel mundial, el medio noticioso de DW informó que un ingeniero alemán de Microsoft descubrió lo que se conoce como una puerta trasera escondida dentro del sistema de Linux,
que es un sistema operativo utilizado no solo por la población civil, sino también por diferentes gobiernos y bancos, donde esta puerta trasera, que no es otra cosa que un fragmento de programación escondido dentro del sistema operativo que permite que una entidad exterior, como un país hostil, un grupo de hackers, realicen operaciones escondidas e indetectables que podrían ser maliciosas y destructivas. Este hallazgo ha levantado la voz de alerta de todas las agencias de seguridad de infraestructura computacional y lo que se conoce como ciberseguridad para tomar medidas preventivas inmediatas en lo que se bautizó como la puerta trasera con el nombre CVE 2024-3094. El artículo del medio noticioso DW apunta el dedo acusador a los países de Rusia y de China. Yo solo me puedo imaginar un escenario teórico donde esta puerta trasera se utilice para robar billones de dólares de las instituciones bancarias o hacer que colapsen muchos de los sistemas de ordenadores de diferentes gobiernos, borrando toda la información o robándose toda la información confidencial de los ciudadanos de ese país bajo estos ataques cibernéticos. En otras noticias, en la ciudad de Dresden, Alemania, se informó que de forma póstuma esta ciudad le va a entregar a la viuda de Alexei Navalny el Premio de la Paz de Dresden. Este es un famoso reconocimiento otorgado por esta ciudad a personalidades que han contribuido a fomentar la paz y a luchar por resolver diferentes crisis mundiales. Este galardón se entrega los días 13 de febrero en recordatorio de que durante ese día fue que dicha ciudad fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. En una noticia curiosa, Elon Musk ha decidido desobedecer una orden de la Corte Suprema de Brasil para bloquear cuentas asociadas a esparcir desinformación sobre Brasil y el gobierno actual. Además, solicitó la renuncia o el despido inmediato del juez de la Corte Suprema de Brasil llamado Alexander de Moraes. Elon Musk alegó que se violaba la Constitución y como reacción la Corte Suprema de Brasil ha comenzado una investigación contra Elon Musk y la red social X. Yo entiendo que dicha investigación podría tener como resultado la expulsión de la red social X de Brasil, como se ha hecho en China y en Rusia. Y como puede pasar en cualquier momento en Europa, si la red social X no cumple con las condiciones de los países donde brinda sus servicios. De hecho, se supone que la red social X cumpla con varios requisitos en Europa o la Unión Europea va a prohibir su presencia en Europa. A la red social X no se le está solicitando nada que no se le haya solicitado a otras redes como Facebook para poder hacer negocio en Europa. Así que no es una persecución contra la red social X. Y ya que estamos hablando de redes sociales, algunos políticos de la Unión Europea están preocupados por el efecto que pueda tener en las elecciones y en ser reelegidos a sus posiciones si la Unión Europea finalmente expulsa a TikTok de Europa. O sea, que para ellos su reelección a sus puestos políticos es más importante que el posible riesgo a la seguridad nacional de los países europeos por parte de la red social conocida como TikTok. Recordemos que en los Estados Unidos también TikTok está en peligro de perder sus derechos a tener negocios en ese país si continúa vinculada al gobierno central de China. En noticias que para mí son absurdas, vamos a mencionar una noticia de una querella puesta ante la Corte Internacional de Justicia contra Alemania
por ser cómplice del genocidio que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza. El país que emite la acusación alegó que está representando al pueblo palestino. Como parte de la acusación, este país le está pidiendo a la Corte Internacional que emita una orden para que Alemania suspenda de inmediato el envío de armamento a Israel. ¿Y por qué estoy catalogando esta noticia como absurda? Porque el país que emite esta acusación es Nicaragua, que como sabemos es un país totalitario, dirigido por un dictador, que ha utilizado las armas contra su juventud, donde no podemos olvidar nunca las imágenes de los jóvenes pidiendo ayuda mientras las Fuerzas Armadas de Nicaragua los rodeaban disparando sus armas. Nicaragua es un país que le quita la ciudadanía a toda persona que difiere del gobierno. Además, de cierta manera, le ha declarado la guerra al Vaticano, confiscando sus propiedades y criminalizando a sus representantes. El gobierno de Ortega ha sido acusado de ejecuciones extrajudiciales, donde han fallecido más de 100 personas. También ha sido acusado de torturas contra cientos de ciudadanos nicaragüenses y de detenciones arbitrarias de miles de personas que no respaldan el gobierno de Ortega. O sea, Ortega preside uno de los gobiernos más opresores del planeta. Y no nos podemos olvidar que Nicaragua no reconoce la autoridad sobre su país de la Corte Internacional de Justicia. En otras noticias, ya ustedes deben conocer la crisis que se está desarrollando entre México y el país de Ecuador, donde policías fuertemente armados asaltaron la Embajada de México en Quito el viernes pasado para detener al ex vicepresidente llamado Jorge Glass. Recordemos que según los tratados internacionales, las embajadas se respetan y se consideran como suelo del país al cual representan. Recordemos que cuando el presidente de Panamá, el señor Noriega, se refugió dentro de la Embajada del Vaticano, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no asaltaron la embajada. Recordemos que en la crisis bajo el presidente Carter con la Embajada de los Estados Unidos en Irán, el gobierno de Irán respetó la embajada y los que asaltaron y tomaron como rehenes a personal dentro de la embajada fueron civiles militantes armados y no el gobierno de Irán. Recordemos que cuando Julian Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, nadie entró a la Embajada de Ecuador para detener al señor Julian Assange. El respeto que se le dio a la Embajada de Ecuador en Londres, Ecuador no se lo dio a la Embajada de México en su país. Esta violación diplomática ha provocado que México no solo rompa relaciones diplomáticas con Ecuador y que le haya solicitado a su personal abandonar dicho país, sino que también está presentando una acusación en la Corte Internacional de Justicia en los Países Bajos. La excusa del presidente de Ecuador es que tuvo que tomar decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes o narcoterroristas. Usualmente lo que se hace en estos casos es que el país donde está la embajada, si se siente que el personal de la embajada ha actuado indebidamente, le solicita a todo el personal que abandone el país en un plazo razonable. Y cuando uno busca apresar a una persona que se encuentra refugiándose en una embajada, el camino de la diplomacia correcto es negociar con el país para que entregue voluntariamente la persona en cuestión, como se ha hecho en el pasado, que es el protocolo correcto. Todos los peritos sobre este asunto llegan a la misma conclusión, que apunta
a que es un grave error por parte del presidente de Ecuador y además que atentó de forma grave contra la soberanía del país de México. Esto podría significar, y yo no soy perito en leyes, que en el caso en la Corte Internacional el veredicto sea a favor de México y que la orden emitida por la Corte Internacional sea que tienen que regresar al detenido a la Embajada de México. Relacionado a la charla que hice sobre el terremoto de 4,8 en el estado de New Jersey, se me olvidó mencionar un evento sísmico muy importante que ocurrió en el mes de agosto del año 2011, donde un terremoto hizo temblar la capital de los Estados Unidos, de Washington, D.C., con una energía sísmica de 5,8 en la escala de Richter, donde causó el pánico de personas tan distantes como el estado de Nueva York y donde se suscitaron réplicas de más de 4,0 grados en la escala de Richter. En Washington, D.C., todos los monumentos en la capital de los Estados Unidos fueron desalojados, incluyendo oficinas gubernamentales y hasta secciones de Casablanca. También se desalojaron edificios tan importantes como el Pentágono, el Departamento de Homeland Security y el Congreso de los Estados Unidos. En total, se suscitaron 600 réplicas después de este terremoto, donde esto es evidencia de que el este de los Estados Unidos no es inmune a terremotos, y por eso indiqué durante la charla anterior de que muchos estadounidenses viven bajo una falsa seguridad. Estos terremotos desmintieron a algunos peritos que decían que las fallas en el este del país estaban dormidas y que iban a permanecer inactivas. Otra noticia relacionada con el conflicto en Ucrania, publicada por el medio noticioso Newsweek, indica que el gobierno de Rusia le ha indicado a sus ciudadanos que tienen que buscar formas y maneras o mecanismos para enfrentarse a posibles ataques aéreos por parte de Ucrania, ya que las defensas antiaéreas de Rusia no van a estar disponibles necesariamente para defenderlos. Este comunicado surge después que ataques exitosos por drones ucranianos impactaran blancos dentro de territorio ruso contra refinerías y contra fábricas que de alguna manera están relacionadas con la guerra en Ucrania, como por ejemplo, una de las fábricas atacadas manufacturaba los drones Shahed que utiliza Rusia para atacar Ucrania. Yo supongo que la vida de ciudadanos que están en lugares que pueden ser posibles blancos por parte de Ucrania, al no depender de las defensas aéreas de Rusia, tendrán que tomar medidas para preparar refugios, equipados con todas las provisiones para sobrevivir en un corto lapso de tiempo, y que las fábricas deben comenzar a tener ensayos de desalojo para que su personal esté fuera de la planta si se detecta que vienen drones de camino. Es curioso que esta noticia se hizo bajo la interpretación de que el gobierno ruso le estaba diciendo a sus ciudadanos que se defendieran como puedan, que se parece a un dicho que tenemos aquí en Puerto Rico que dice: sálvese quien pueda, cuando uno espera naturalmente que el gobierno, que se supone que proteja a sus ciudadanos, si no tiene defensas aéreas, por lo menos que le diga a la población que tienen que estar sintonizados a una estación de radio que los va a alertar si hay un ataque en progreso, para que tengan suficiente tiempo de buscar un lugar seguro. Una noticia que de seguro en algún momento le van a sacar punta a los conspiralocos es que durante el día del viernes de la semana pasada, la Marina de los Estados Unidos despidió fulminantemente a la comandante llamada Abigail Barter,
que estaba a cargo de una unidad de investigación médica de la Marina de los Estados Unidos. Según el reportaje que salió en Navy Times, la capitán Martyr perdió toda la confianza de sus superiores y la Marina de Guerra no dio más explicaciones de su despido. ¿Y por qué me atrevo a decir que los conspiralocos le van a sacar punta a este incidente? Porque esta señora no estaba a cargo de un laboratorio médico dentro de los Estados Unidos. Esta señora estaba a cargo de un laboratorio que estaba localizado en Lima, Perú, conocido como la Unidad número 6 de Investigaciones de la Marina de Guerra, donde alegadamente su misión era conducir estudios y monitorear diferentes enfermedades infecciosas en Centro y Suramérica, donde su oficina central es en Lima, Perú, pero también concurrentemente está la instalación gemela localizada en un laboratorio en una base aérea en el país de Honduras. Aquí en Puerto Rico, hace muchas décadas atrás, tuvimos laboratorios médicos militares que estuvieron investigando enfermedades tropicales, alegadamente desde el punto de vista de cómo diagnosticar, identificar y dar el tratamiento apropiado a soldados diagnosticados con alguna enfermedad tropical. Pero siempre hubieron sospechas de que algunos soldados eran conejillos de India, los cuales eran infectados con estas enfermedades infecciosas o tropicales, para entonces estudiar al paciente. Y esto naturalmente creó una serie de teorías de conspiración que tenían fundamento, porque habían documentos para respaldar estos experimentos con conejillos de India humanos. Recordemos que aquí el problema es cuando el conejillo de India no sabe que es conejillo de India. Se supone que cuando usted es voluntario, y repito, voluntario, para ser parte de un experimento médico, usted conozca y esté enterado de todos los procedimientos que se le van a hacer y que nada sea secreto o que esté oculto. Esto incluye las pruebas realizadas con medicamentos experimentales. Regresando a Europa, el embajador de Rusia para el país de Finlandia, de apellido Kuznetsov, utilizó palabras preocupantes contra Finlandia, indicando de que Rusia tomaría acciones severas contra este nuevo país de la organización de la OTAN si se localizan armas nucleares en suelo de Finlandia. Añadió a su mensaje diciendo de que tarde o temprano las relaciones se normalizarán entre los dos países, pero que nunca serán iguales a como eran antes de que Finlandia se uniera a la OTAN, y que el futuro depende de lo que decida Helsinki, capital de Finlandia, donde insinuó de que ya no está en completo control del país, porque ahora depende de las políticas establecidas por los Estados Unidos y Bruselas, ya que se ha unido a un agresivo bloque militar llamado la OTAN. Bueno, si Rusia no tuviese una actitud agresiva contra Georgia, contra Moldavia, invadiendo a Ucrania, Finlandia no se hubiera unido a la OTAN. En los Estados Unidos, el FBI arrestó durante el día del sábado a un joven llamado Alexander Scott Mercurio, de 18 años de edad, que alegadamente había jurado fidelidad con la organización terrorista llamada ISIS y que estaba llevando a cabo un plan para atacar iglesias en un poblado del estado de Idaho este domingo de esta semana. Así que aparentemente fue arrestado un día antes de que cometiera estos actos terroristas. Este señor fue acusado de proveer materiales, apoyo y recursos a una organización terrorista foránea en los Estados Unidos. Ya se está hablando de que esta persona se enfrenta a por lo menos
20 años de condena en una prisión federal. Con respecto al Esequibo, según la agencia de noticias EFE, el gobierno de Venezuela le dijo a la Organización de los Estados Americanos que no tienen que cuestionar absolutamente nada sobre los actos soberanos de Venezuela, una nación que reitera su posición antiimperialista, que es soberana e independiente, donde simultáneamente le está enviando a la Corte Internacional de Justicia documentos sobre el Esequibo, donde me imagino que le está enviando la nueva ley que convierte al Esequibo en un estado de Venezuela y en suelo venezolano. Otra vez tenemos aquí la gran contradicción, porque Venezuela ha dicho una infinidad de veces que para ellos la Corte Internacional de Justicia no existe. Otro reportaje de la agencia EFE prácticamente lo que dice es que Nicolás Maduro afirmó de que Guyana se tendrá que arrodillar a negociar sobre la disputa por el Esequibo. Yo supongo que la negociación que quiere Nicolás Maduro es un plan de desalojo por parte de las autoridades de Guyana del territorio del Esequibo, porque ya Venezuela pasó una ley convirtiendo al Esequibo en territorio venezolano. Regresando a los Estados Unidos, el señor Wahid Beheshti, líder de la oposición iraní y ex prisionero político, le dijo a lo que se conoce como el Foro de Medio Oriente en el Congreso de los Estados Unidos de que la nación americana debería atacar al régimen iraní en estos momentos, antes de que Irán se convierta en un país con armas nucleares. Este señor describió a Irán como un país débil, que es un tigre de papel, y le solicitó a los legisladores que deben eliminar la cabeza del pulpo, porque sin Irán jamás no habría sobrevivido ni hubiese atacado a Israel. Además indicó de que el 90% del pueblo de Irán está en contra del régimen que gobierna la nación de Irán y que el pueblo de Irán se levantará contra el régimen y terminará el trabajo. Como saben, los temas y teorías conspiralocas se siguen esparciendo por las redes sociales sobre el puente de Baltimore, donde el denominador común entre todos estos conspiralocos es que esto es un ataque que no es algo normal, porque para ellos nunca un navío ha derribado un puente en los Estados Unidos, y donde ellos alegan que investigaron para asegurarse de que eso es cierto. Sin mirar mucho en el pasado, estos son algunos de los accidentes de puentes con diferentes barcos mercantes. El accidente de Biloxi, Mississippi, en el año 2009. El accidente de Weber Falls, Oklahoma, en el año 2002, donde fallecieron 11 personas al caer al río. El accidente de Port Isabel, en Texas, en el año 2001, donde fallecieron 8 personas, también al caer del puente. El accidente de East Louis, en Illinois, del año 1998, donde hubieron 50 heridos. El accidente en Mobile, Alabama, del año 1993, donde dicho puente tenía una vía férrea por donde transitaba un tren de Amtrak, que se descarriló al llegar al puente, donde fallecieron 47 personas y 103 resultaron heridas. El accidente de Nuevo León del año 1993, donde 2 carros cayeron al agua, causando la muerte de una persona. El accidente de Tampa Bay, Florida, del año 1980, donde fallecieron 35 personas de un autobús que cayó al vacío. Así que, como podemos ver, los barcos mercantes tienen un largo historial de accidentes con puentes en los Estados Unidos. Estaba leyendo un artículo donde un ingeniero confirma
lo que yo he indicado, de que muchos puentes no tienen la debida protección para minimizar los daños en el caso de ser impactados por un barco mercante. Como saben, ya pasó el eclipse y ahora entramos al periodo del día después, donde yo mirando por encimita lo que se está publicando en las redes sociales, ya me encuentro con videitos indicando que vieron un dragón volando durante el eclipse solar, donde otro video dice de que no fue la luna la que causó esta eclipse solar, sino que fue el planeta Nibiru. Recordemos que las teorías conspirativas y de fanáticos religiosos van a continuar, ya que una de ellas es que este eclipse, debido a que lo han vinculado con la historia de Jonás y la ciudad de Nínive, ahora comienza un periodo de 40 días donde los Estados Unidos se tiene que arrepentir de todos sus pecados para evitar ser castigados por el Dios del Viejo Testamento. Además, recuerden que yo les mencioné que han amarrado este eclipse a la película de Netflix llamada Leave the World Behind, donde las escenas finales aparece la fecha del 17 de septiembre, donde el 17 de septiembre del año 2024 se va a suscitar un eclipse lunar que se va a ver en Norteamérica. Así que para ellos, según sus neuronas conspiralocas, esta eclipse marca los últimos días, hasta que llegue el fin de los Estados Unidos o del mundo, en el eclipse del 17 de septiembre del año 2024. Así que estaremos viendo conspiralocuras en los días por venir. Los terraplanistas también están haciendo sus posturas descabelladas, como por ejemplo, que se supone que la zona de total oscuridad tuviese un diámetro igual al diámetro de la Luna, que es 2.159 millas. Naturalmente, esas personas pretenden saber más que los peritos que se han quemado las pestañas para conseguir sus grados doctorales, para poder calcular la umbra y la penumbra de la sombra del eclipse mientras transita por la superficie de la Tierra. Yo supongo que debido a que no lo hicieron durante las profecías del fin del mundo al final del siglo XX, tampoco lo hicieron durante la profecía del fin del mundo para el año 2012, donde tampoco lo hicieron durante el eclipse del año 2017. Dudo mucho que la gente ponga en su lista negra a todos estos charlatanes que se pasaron diciendo disparates sobre esta eclipse. Están viendo en la pantalla un periódico de hace más de 5 décadas atrás, cuando se comenzó a crear la expectativa de la espectacular eclipse vivida por los residentes de México, de los Estados Unidos y del extremo este de Canadá. No olvidemos que todavía los conspiralocos van a continuar hablando de un objeto que se acerca a gran velocidad hacia la Tierra, que nos amenaza, que tiene un valor profético, que es un gran misterio, más todas las pamplinas que dicen para llamar la atención, y me refiero al cometa bautizado como el cometa del diablo, cuyo rabo o estela va a ser más brillante, más o menos para el día 21 de abril. Recuerde lo siguiente: la gente quiere creer en cosas increíbles, sobrenaturales, y que fortalezcan sus creencias espirituales. Y como los charlatanes saben que la gente quiere creer, se les facilita poder engañar a miles de personas. Y como pueden ver, a mí me molesta ver a estos charlatanes engañando a todas estas personas. Y ya llegamos al final de esta charla.
Gracias a los patrocinadores y a las personas que me han dado un Super Thanks. Suscríbase y apriete la campanita. Recomiende este canal y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.